Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en nuestra sesión de Fundamentos de Mercadotecnia. Estamos viendo ahora lo que son los precios, qué importancia tiene el precio en todo el proceso de mercadotecnia como elemento principal, fundamental por parte del marketing mix o mezcla de mercadotecnia. El día de hoy vamos a aplicar algunas herramientas, van ustedes a conocer para posteriormente aplicar algunas de las herramientas para determinar el precio de un producto bajo los criterios de meta de ingresos, rentabilidad, competitividad, etcétera, lo que veíamos la sesión pasada, que para fijar un precio hay múltiples objetivos que alcanzar. Uno de ellos pudiera ser la rentabilidad, otro podría ser el presupuesto de ventas, en fin. Cada empresa determina cómo fija sus precios. Muchas veces las empresas lo fijan en función de sus costos, lo cual no es muy recomendable por una razón. Si sus costos son muy altos, el precio va a ser alto. Y pues no nos obliga más que a vender a un precio mayor de lo que pudiera estar en la competencia. Entonces, antes de fijar un precio, sobre todo antes de hacer un producto, hay que ver que lo podemos hacer con un costo que vendiendo al precio que tiene la competencia, para nosotros nos es rentable. Si no, lo mejor es abandonar ese producto o ese negocio, ¿sí? Las políticas para fijar precios deben dar origen a precios establecidos en forma consciente, de tal manera que nos ayuden a alcanzar los objetivos de la empresa. Siempre las empresas como principal objetivo pues está el de cumplir con un presupuesto. Hay un objetivo económico fundamentalmente para alcanzar para fijar un precio. ¿Por qué? Porque el precio, como parte del marketing mix, es la única variable que nos va a permitir ingresar dinero, tener recursos. Es la única que nos genera ingresos. Entonces, si no tenemos un análisis adecuado de cuál es el precio con el que debemos presentar tal o cual producto, pues nos estamos pegando a nosotros mismos en la empresa. Es como darle un gancho al hígado. ¿Por qué? Porque si está mal planeado, mal diseñado el precio, invariablemente va a afectar el recurso económico de la organización. Las estrategias, pues, deben estar muy bien diseñadas en un programa general, con un presupuesto tanto de egresos como de ingresos, para tener un control lo más cercano a la realidad, ¿verdad?, lo más estricto posible de este recurso. Es por eso que el área de finanzas de las empresas o el área contable siempre está en pugna porque se reduzcan costos, porque los precios se cumplan, y a veces el vendedor, con tal de lograr la operación, baja el precio, ¿sí? Entonces, cuando no hay una política sana de precios, no hay una política de cuándo se debe de dar un descuento, bajo qué condiciones, una relación de volumen-precio, pues entonces va a afectar económicamente a la empresa. Su rentabilidad pues se va a disminuir, ¿sí? Entonces, hay una parte en cuestión de precios que el gerente, que lleva sobre todo al equipo de ventas, que es el que se va a encargar de traer el recurso, ¿sí?, debe de saber perfectamente bien cuáles son sus mínimos de precio de venta que no afecta a la organización y que le deja una utilidad, una rentabilidad suficiente para seguir operando y tener obviamente una ganancia, ¿no? Entonces hay que maximizar el recurso y en este caso el precio debe de maximizarse junto con el recurso humano. Cuando se piensa especialmente en las estrategias de una empresa, estas involucran precio. Hablábamos del marketing mix, los voy a remarcar aquí porque lo vamos a ver. El producto, ¿verdad?, que lleva una investigación previa, un desarrollo, etcétera. Luego viene el precio de ese producto, la plaza o la distribución del producto y finalmente la promoción que vamos a emplear para dicho producto. En las 4 P de la mercadotecnia siempre se involucra el precio. Aquí le voy a poner un asterisco, porque del precio, cuando empezamos con un producto nuevo, pues todos son gastos, no hay utilidad. Si el precio no se ha fijado bien, podemos tener pérdidas, ¿sí? Me he encontrado casos en empresas donde el equipo de ventas dicen, querían que vendiera más y estoy vendiendo más, y la explicación que hay que darle al vendedor es que sí, queríamos que vendieras más, pero sin regalar el producto, ¿sí?
Entonces, aunque los vendedores tienen mínimos, a veces se la pasan dando el mínimo porque es más fácil vender. Entonces, eso no es venta. El comprador está comprando porque está barato. Les pongo un ejemplo. El día de ayer o antier, no recuerdo exactamente, paseaba yo por una tienda de ropa. Voy a decir el nombre, no tiene nada de malo. Es Suburbia. Estaba yo en Plaza Universidad y pasé por Suburbia. Y a la hora de pasar por ahí entré, me estacioné en el estacionamiento de Suburbia y por ahí entré para ir al cine. Me encuentro que había trajes, sacos, mejor dicho, a 688 pesos. Puede ser mucho, puede ser poco, dependiendo de quién lo esté viendo, pero lo que me llamó la atención fue el 688, usualmente 699, o en su defecto 689. ¿Por qué me fijo en eso? Bueno, porque eso es precisamente lo que me encargo o lo que trato hoy en día de explicarles a ustedes. Los números también juegan en nuestra mente. ¿Qué es lo que hace uno? 699, pues ya pónganle 700. Pero un 688 no lo asociamos inmediatamente con 700. Sin embargo, para fijar precios, los números pares no sirven, no debe de terminar en números pares, porque nos da una sensación de barato. No me expliquen, no me pregunten a mí por qué razón. Se ha analizado el comportamiento del consumidor y eso es lo que algunos psicólogos han expresado al respecto. Los números nones nos dan la sensación de baratos. Y dentro de los números pares, los números pares me dan sensación de que es un precio barato, como de que no hay calidad, como que lo asociamos a falta de calidad. Y dentro de los pares, dos números que debemos de evitar que nuestros precios terminen con esos dos números es el 2 y el 4. ¿Por qué razón? Los que saben de nuestro comportamiento a la hora de comprar dicen que no funcionan. Sin embargo, nos recomiendan dos números. El 9, terminación en 9, y terminación en 5. ¿Por qué razón? Entre otras cosas porque son más fáciles de recordar, pero que los asociamos de alguna manera con calidad. Entonces me llamó la atención ver un precio de 688 pesos. Dije, bueno, desde mi perspectiva, en ese momento dije, pues no está caro, es barato. Pero ya después, analizando la situación, dije, ¿está barato por el precio o está barato porque económicamente estaba accesible? Y me quedé con la duda, ya no me quedé tan convencido. Ahora bien, cuando la situación del mercado cambia, a lo mejor también tenemos que cambiar los precios con un número que me indique que está barato. Entonces, desde esa perspectiva, la estrategia que estaba siguiendo esta tienda no es descabellada. Conoce el comportamiento del consumidor, tan lo conoce que yo, que me dedico precisamente a esto, me quedé al final con la duda de que si realmente era barato o era que el número estaba jugando en mi cabeza. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque yo también soy consumidor como lo son ustedes. Entonces, cuando pensamos en una estrategia de precios, tenemos que pensarlo en función de la competitividad, en función de lo que tenemos en la empresa, de los gastos que tenemos en la empresa, pero sobre todo en función de lo que tiene el consumidor en su cabeza, que es muy difícil. Voy a repetir aquí las 5 fuerzas de Porter, donde tenemos aquí al rival, al proveedor, por este lado tenemos al consumidor, los nuevos productos y los productos sustitutos. ¿Ok? Nada más para que recordemos un poco lo que vimos la sesión anterior y veamos cómo nos sirve para ligarlo a esto. ¿Cuáles son mis variables? Las 5 fuerzas que hay en el mercado, y para fijar precio, al principio lo fijo conforme mi producto, pero cuidado, todos estos elementos, todas estas variables de las 5 Fs, ¿sí? Las 5 Fs de Michael Porter también juegan. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva. El área geográfica también es importante. Tan sencillo, vámonos a lo más elemental. Si nosotros viajamos a la frontera norte o a la frontera sur, el IVA es menor. Y como el IVA es menor, da la sensación de un precio más bajo que si lo compramos en el centro, porque usualmente ya los precios traen integrados el IVA. Pero en las fronteras,
el IVA es del 10% en lugar del 15%. Eso nos puede dar la percepción para alguien que vive en el centro, que no vive en estas fronteras, de que es un precio inferior, aunque esté en el mismo precio más el impuesto. Bueno, eso también juega. ¿Por qué razón en las fronteras, sobre todo en la frontera con Estados Unidos, los precios bajan? Porque la gente tiende a comprar, como decimos aquí, en el otro lado, ¿sí? Pero también ha estado sucediendo un fenómeno, sobre todo en los últimos años, y más marcado que nunca en los últimos meses, que personas del otro lado vienen a comprar aquí. ¿Ok? Entonces, algo está pasando en la manera de cómo se está moviendo la economía mundial. No podemos estar lejanos de la globalización. Y para que se den ustedes una idea de cómo un precio influye, leía yo en días pasados una noticia en un periódico que estaban usando el índice McDonald's. Decía uno, espérenme, a ver, el Dow Jones, no, el índice McDonald's. ¿Por qué? Porque McDonald's tiene una penetración mundial tal que vende en tantos países que lo podemos usar como un unificador, como algo que homogeniza el mercado. No todos los países usan el dólar como moneda, aunque lo pudiéramos convertir, pero en muchos países hay McDonald's. Entonces, ¿en qué consistía este índice de McDonald's? Decía, ¿cuántas horas tiene que trabajar una persona de determinado país para comprar una Big Mac? ¿Sí? Mientras que en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, eran unos cuantos minutos, había países africanos en donde tenían que trabajar por lo menos 2 horas para poder adquirir una Big Mac. ¿Sí? Desgraciadamente, México estaba arriba de los últimos. Así, entonces es un indicador muy fuerte de cómo está la economía. No es para que consumamos o no la Big Mac. Big Mac no tiene la culpa, ni McDonald's lo tiene como organización de estar a nivel mundial, ¿sí? Entonces, se lo comenté a algunos amigos y me dicen, no, yo no compro en McDonald's porque pues la grasa, ya saben, lo que hay. Pero yo no le estaba queriendo decir eso, sino el precio que cuesta una Big Mac cuesta más o menos lo mismo en todo el mundo, solo que en todo el mundo una persona para poder comprar una Big Mac pues se lleva buena parte de su salario, mientras que en otra se lleva centavos. Es eso lo que tenemos que ver, ¿ok? Entonces los límites geográficos en el mercado, en donde está la empresa, también van a jugar, ¿sí? Una Big Mac cuesta más o menos lo mismo aquí en México en pesos que en Estados Unidos en dólares, ¿sí? ¿Por qué es posible eso? Bueno, por los grandes consumos de materia prima que obtenemos de los proveedores, un mejor precio, por los volúmenes que estamos comprando. Y tenemos proveedores que no solamente son locales, sino que también son internacionales, ¿sí? La localización de las instalaciones productivas. Si yo tengo un lugar donde fabrico y luego lo llevo a los puntos de distribución, esa ruta, ese traslado, también va a impactar en mis costos. La industria automotriz, si lo han notado, cuesta lo mismo un auto comprado en Veracruz que un auto comprado en Coahuila, ¿sí? No hay gran diferencia en cuanto al monto del vehículo, sin importar la ciudad, aunque los traslados sean diferentes. Entonces, hay que jugar con esos precios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, usamos a Pareto. ¿Qué es Pareto? La ley 80-20. ¿En dónde está la ciudad que me genera el mayor ingreso? Y entonces, fijo mis precios a partir de ahí. Habrá en lugares que, manteniendo el mismo precio, van a ocasionar que yo tenga una utilidad menor, pero no una pérdida. Por eso es importante juzgar en dónde está mi instalación productiva. En dónde vienen mis materias primas. A mayor distancia me va a impactar en mayor costo por el transporte. Si aumenta el diésel o la gasolina, que es el combustible que usa el transporte, va a impactar en mis precios y tengo que estar consciente de eso. Al consumidor, si algo le molesta, es un cambio constante de precios. Debemos de ser muy cuidadosos en ese sentido. No podemos estar cambiando los precios de acuerdo a cómo nos esté yendo en la empresa. El precio debe de permanecer lo más estable la mayor parte del tiempo, sobre todo si la competencia lo está logrando. Al consumidor no le gusta
que le varíen el precio de la noche a la mañana. Y también las fuerzas competitivas que existen en las diferentes áreas del mercado. Ahí es donde entran las 5 Fs que hemos marcado en el pizarrón, ¿verdad? Donde tenemos los rivales, tenemos al proveedor, al cliente, los nuevos productos que están ingresando al mercado. Les recuerdo, 3,000 productos nuevos cada semana entran al mercado mundial. 3,000 productos nuevos. Entonces, multipliquémoslo por 52 semanas que tiene el año y multipliquémoslo más o menos por los últimos 10 años y vamos a ver cuántos productos nuevos hay en el mercado. Para que esos productos se hayan logrado colocar, algunos tuvieron que desaparecer. Uno de los precios que se maneja en cuestiones geográficas es el precio libre a bordo, así. En español lo ponemos así, LAB. Internacionalmente corresponde a algo que se llama Incoterms, que son las siglas que se utilizan internacionalmente para indicarme alguna característica del precio. Por ejemplo, free on board literalmente significa que lo subo al barco, al muelle de partida, ¿sí? O al camión o al tren. En el caso de México, cuando usamos libre a bordo, tenemos que especificar en dónde. Si yo digo puerto de Veracruz, seguramente será un barco que está en el puerto, pero normalmente decimos, nuestro precio es LAB, Ciudad de México. Es decir, te lo pongo con este precio dentro de cualquier lugar de la Ciudad de México. Va a llegar mi camión con tu producto. Ya te encargarás tú de bajarlo, pero mi camión lleva a bordo, de manera gratuita para ti, tal producto. Entonces, si yo tengo una fábrica en Querétaro, yo puedo poner un precio libre a bordo Ciudad de México y otro libre a bordo Querétaro. Es posible. ¿Por qué? Porque si mi fábrica está en Querétaro, mi producto va a costar menos su traslado que si está en la Ciudad de México. O puedo tener un precio ex-works, así se llama, ¿sí? Que es el equivalente a precio de fábrica. O sea, lo que cuesta en mi fábrica es esto. Y así lo puedo manejar en todas partes del país, incluso del mundo, si me dedico al comercio internacional, ¿sí? Y entonces el comprador, cuando ve que el precio es ex-works, significa que el traslado se paga adicional. Cuando el comprador ve que es libre a bordo a mi ciudad, ya sabe que no tiene que pagar un traslado adicional. Y eso es esa es otra forma de también tener un control por el precio. ¿Qué me conviene a mí? Bueno, lo que me conviene es qué está haciendo la industria. Si la industria está poniendo el precio ex-works, y voy a jugar con esto, vamos a suponer que ex-works cuesta 100 pesos, lo que sea, y libre a bordo, a cualquier distancia, más de 300 kilómetros, a lo mejor cuesta 120. ¿Por qué? Porque lo estoy desplazando. Sería un error, si a mí me cuesta más económico, ponerle libre a bordo 100 pesos, porque aunque no lo parezca, parezca que solamente estoy manejando el transporte, ya estoy empezando a generar una guerra de precios. ¿Sí? Ya le estoy ahorrando el transporte al cliente, y si los demás no lo hacen, van a reaccionar. ¿Sí? Los grandes reaccionan a lo último porque son los que aguantan más financieramente. Entonces va a observar, a ver en qué momento empiezan a desaparecer pequeños. Al grande le conviene que desaparezcan los pequeños. Él al final se los va a comer. Recuerden, el pez grande se come al chico, pero no se come al más rápido. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. El pez grande siempre se come al chico, pero no se come al más rápido. La idea de este juego, la regla de este juego para el resto de las empresas que no son grandes y que son las mayorías, es que hay que ser muy rápido, ¿sí? Aunque seamos chicos. ¿Para qué? Para que no nos coma el distribuidor más grande, el vendedor más grande. Ahora bien, otra política, diferenciando el precio en la fábrica contra el precio puesto en el lugar, está el precio uniforme. No importa en dónde lo compre uno, es el mismo precio. ¿Cuándo se puede lograr esto? Cuando tenemos muchos puntos de distribución a lo largo de una región, de una zona importante, de un país. Es solamente bajo esta circunstancia en la que nos permite dar un mismo precio en todos los puntos, ¿sí? Cuando tenemos
puntos de distribución en diferentes partes del país que van a los revendedores, a las tiendas donde finalmente hará el consumo el comprador, entonces así valdrá la pena. Ese es uno de los grandes éxitos de Pepsi, de Coca, de Bimbo, que tienen plantas de producción en diferentes partes de la ciudad, del país, ubicados estratégicamente. ¿Para qué? Para que hagan una cosa similar a lo que voy a dibujar aquí. Tienen zonas de influencia. Esta puede ser la zona de influencia de esta fábrica. Esta puede ser la zona de influencia de esta otra. Y aquí podemos tener la zona de influencia de esta más la de esta. Y lo que van haciendo es traslapar zonas de influencia. Por eso les permite que todo lo que está dentro de esta circunferencia pueda ser atendido por el mismo precio. Si yo tengo que poner una planta, tengo que tener una distancia tal que sea costeable para el transporte. Es un análisis que se hace, ¿eh? Y de tal suerte que yo pueda mantener en esta zona que estoy marcando aquí el mismo precio. ¿Por qué estoy traslapando algunas áreas? Porque puedo atenderlos de un lado o del otro. Y me da una ventaja competitiva en el caso que haya una sobredemanda. Más adelante vamos a ver qué es esto de la demanda. Entonces me permite precios uniformes de entrega. Pasemos a la siguiente. Supongo que están tomando nota. Si no, se vale ponerle pausa, tomar lápiz y papel e ir tomando notas para enriquecer con sus propios comentarios lo que tenga las diapositivas. Precio de entrega por zona. Aquí tiene que ver esto. Se han visto, por ejemplo, en los infomerciales en la televisión que dicen, si llaman los primeros 100 clientes, el transporte es gratis a la zona metropolitana, porque están en la zona metropolitana. O dicen, a las 100 primeras llamadas, el transporte no cuesta. O algunos dicen libre de flete, o sea, el flete no lo están cobrando, ¿sí? O dice, considera un 25% por gastos de envío. Zona metropolitana, gratuito. Ok, ya me está diferenciando que por cada lugar al que se vaya a distribuir hay un precio para esa zona. Por ejemplo, Office Depot. Ustedes pueden comprar prácticamente cualquier cosa y se los llevan a domicilio. Así lo empezó haciendo al principio. Seguramente hubieron muchas empresas, sobre todo, que llamaban y pedían un cuaderno, un lápiz, y ya dejó de ser rentable. Entonces, ahora sí piden, no recuerdo si 50 o 100 pesos, 500, lo que sea, de compra mínima. Y a partir de ahí, ya el transporte, el traslado, es gratuito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el precio de lo que está llevando lo hace costeable. ¿Sí? La política de un solo precio, cada día tiende a desaparecer eso. Había tiendas por ejemplo, Waldos, que decía $1, lo que encuentre cuesta $1, ¿sí? Y después en México se hicieron sus equivalentes, todo por 10 pesos. Pero la situación económica hace que eso ya no pueda ser sostenible. Entonces ya no hay tiendas de $1 o tiendas de 10 pesos. Simplemente dicen todo por el mismo precio. Entonces todo lo que vean ustedes en la tienda cuesta exactamente el mismo precio. Tiene una ventaja, es más fácil hacer las cuentas, ya sabemos cuánto nos cuesta. Normalmente son productos de muy poca calidad que se usan durante poco tiempo o que son compras de impulso, un paraguas, unas plumas, unos cuadernos, quizá una blusa para salir del paso, una corbata, etcétera, etcétera. Entonces, estas tiendas cumplen esa función, ¿sí? No nos vamos a comprar la ropa que vamos a usar en la playa o en el verano, ¿verdad?, en este tipo de tiendas. Cumple una función y la cumple muy bien. Tampoco es malo. Todo lo que estoy diciendo aquí son herramientas, son estrategias que se utilizan, no hay una mejor que otra. Lo que va a definir, en dónde me voy a colocar es precisamente la utilidad que tiene esta en su mercado. Eso es lo que me va a ayudar a mí a definir qué tipo de estrategia voy a utilizar, viendo las 5 fuerzas de la competencia y además las 4 P's del marketing mix. También podemos tener política de precios variables, ¿sí? Ofrecemos los mismos productos, las mismas cantidades, pero lo que cambia es el precio que le doy al cliente.
Esto es muy común cuando nosotros somos los fabricantes. Cuando mi empresa es la que fabrica, es lógico, es razonable y es legal, sobre todo es legal, que al cliente que me compra más, le venda yo con un precio mejor, porque me está comprando más. Y de tal manera que si una persona, otro cliente, quiere ese mismo precio, pues tiene que alcanzar el volumen que le estoy vendiendo, al que le estoy vendiendo con mejor precio. Es una forma de incentivar más ventas, de que el cliente diga, oye, híjole, si te compro 10 más ya me cambia el precio, ¿verdad? Ya es más barato. Sí, cómpramelos. Cuando estamos en esos límites, pues vale la pena dar el brinco y el cliente va a hacer un esfuerzo por sacar la mercancía, por mover la mercancía. Los que se dedican a ventas, si alguno de ustedes lo hace, es muy común y a veces hay que tener mucho cuidado con eso. Desear que el cliente, sobre todo cuando vende infinidad de marcas, infinidad de productos, tenga lleno el anaquel de nuestro producto. Y los gerentes de venta empujan mucho a que eso suceda. Hay una razón. Entre más productos tenga de mi marca, menos posibilidad tendrá de comprar la marca que compite conmigo. Eso es muy sano, sí, está muy bien, pero hay que llenarle el anaquel de productos que roten, porque si no rota, o sea, si no tiene movimiento, si no se venden rápidamente, pues los va a cambiar por los productos que sí rotan. Esto es muy común en los mercados masivos. Normalmente, en las tiendas de autoservicio, de hecho, cada lugar en el anaquel, si este fuera un anaquel, este espacio que ocupa este producto de manera plana, tiene un valor. Y entre más al alcance de la mano y de la vista del comprador, para la tienda, tiene un valor mayor. Es más caro este espacio que está aquí para una tienda de autoservicio que el que está acá donde el cliente se tiene que estirar o el que está aquí abajo porque el cliente se tiene que agachar. Entonces, esta es la parte más cara de los anaqueles. Si el producto que tengo ahí no llega el ama de casa y se lo lleva, el producto me está resultando muy caro. Entonces voy a poner un producto que tenga más rotación, más movimiento. Por eso es conveniente no llenar de todo del mismo producto, el mismo lugar, si no tiene la rotación adecuada, si el consumo no aumenta. Lo mismo sucede en las tiendas pequeñas, en las misceláneas, las tiendas de abarrotes, solo que hay una diferencia. Ahí la gente compra de manera miscelánea, poco. Entonces ahí sí tenemos que llenar el rack para que no llegue de la competencia y ponga sus productos. Como son económicos, la gente los puede comprar. Y muchos de ellos son compras por impulso. Van a comprar la leche, van a comprar los huevos o los frijoles, y están las papas fritas, están las frituras, pues, los chicharrones. Entonces, bueno, pues ¿cuánto cuesta? Y como no son muy caros, hacen la compra por impulso. ¿Ok? Bien, en este caso, los precios también son variables, no al público final. Al cliente final paga el mismo precio, pero entre mayor volumen de compra tenga el revendedor, aunque la palabra revendedor hoy en día tiene una connotación negativa en nuestro país, el revendedor es el comerciante, el que se dedica al comercio, porque compra ya fabricado el producto y simplemente lo revende, ¿sí? Ya no le agrega más que su propia labor de venta. También existe una política de sobrevaloración del precio. Si algo tiene la percepción de ser un producto caro y le ponemos un precio muy económico, hacemos que choque con esa percepción. Vamos a poner un ejemplo. Los cigarros Benson & Hedges, que se anunciaba entre piedras preciosas, con música clásica de fondo, etcétera, la cajetilla dorada, de entrada me daba la percepción de que era un producto más caro que los demás. Hay personas que compran los productos porque son más caros, porque eso demuestra que ellos tienen un poder adquisitivo. Y es a ese público al que iba dirigido, ese es el mercado meta o target, al que iba dirigido Benson & Hedges. De broma decíamos que son, porque todavía existen, cigarros para velador, porque eran muy largos, ¿no? Pero es que la cajetilla, además, tenía un tamaño mayor que el resto de las cajetillas. Bien, ahí me estaban vendiendo una imagen de calidad, la percepción es de mucho lujo, entonces es razonable que cueste más. Había otro whisky, lo hay todavía en el mercado, me lo platican mis amigos, yo no lo conozco, ¿verdad? Se llama Chivas Regal,
Y el Chivas Regal tuvo durante mucho tiempo una campaña que decía el personaje, se ve caro, lo es. Entonces, la sobrevaloración del precio es importante para un sector de la población. Hay en la televisión un anuncio de un resort, hotel, resort, spa, y es muy curioso porque está en televisión de paga, y anuncian el resort y todo es muy bello, está en México, pero dice, no nos llame, solo se va por invitación. Entonces, ¿para qué lo publicitan, diría yo? ¿Verdad? Cualquiera que no tenga tantita barnizada en mercadotecnia, diría, ay, pues si nada más es por invitación, pues ¿para qué lo ponen? Para que lo deseemos, para que el día que nos llegue la invitación nos sintamos importantes. Pero de entrada, si no vivimos en determinadas colonias o zonas que ya se reconoce que tiene un poder adquisitivo mayor, pues no nos va a llegar la invitación. Pero cuando nos llegue la invitación, vamos a aceptar gustosos porque vamos a saber que es algo a lo que no todos pueden aspirar. Y ese mercado también existe y también se atiende y también se ataca. Muchos años antes, cuando yo como gerente de ventas me dedicaba a la venta de calefacción hidráulica, estaba yo en la casa de un joven industrial, 5 o 6 años mayor que yo, y me decía, oye, ¿no te sientes mal que vendes productos que tú no puedes comprar? Y le dije yo, no, porque mi casa no es tan grande que necesite una calefacción. Y se quedó pensando y dice, a veces tener más nos hace gastar más. Pues sí. Hoy en día, eso fue hace muchos años, hoy en día seguramente él además tiene que gastar en un equipo que los proteja, en un equipo de seguridad. Pero hasta eso también sufre una sobrevaloración. Si un equipo de seguridad tiene un precio y otro tiene uno más alto, yo voy a pensar que el que cuesta más es porque es mejor. Entonces también podemos fijar el precio o sobrevalorar el precio dependiendo del tipo de producto que yo vendo. No le voy a poner un sobrevalor a un paquetito de chicles, ¿ok? Aunque pudiera ser un chicle muy especial, la envoltura pudiera ser que costara más, pero hay que tener mucho cuidado cuando se hace. El chicle es una compra por impulso y no es lo mismo pagar 5 pesos, 1 peso por un paquete de chicles que 20, 30 o 100 pesos. Hay que tener mucho cuidado. Todo en mercadotecnia o casi todo se puede hacer, pero debe de cumplir un fin, un propósito. Y el propósito es ir directamente y sin desviarse, y ahora sí, sin escalas, al mercado meta, al target. Todas estas herramientas, todas estas recetas de cocina de la mercadotecnia sirven para muchos productos o para todos los productos. A veces hay que hacer una mezcla de precios, a veces vendemos por zona, a veces vendemos a un mismo precio en una misma región, pero se valen también las combinaciones de este tipo de productos. En una empresa en la que producían impermeabilizante acrílico, teníamos 2 versiones. Teníamos la versión para la gente que podía pagar más y teníamos la versión económica. No voy a decir la marca, pero ojo, era el mismo producto. Lo que cambiaba era la presentación. El producto era exactamente igual y se vendía con una garantía de 5 y de 7 años, pero nosotros en la fábrica sabíamos que ambos duraban todavía más. Pero no nos queríamos comprometer a ofrecer algo que si está mal aplicado, ¿verdad?, pudiera pensar el dueño, el propietario, que falló el producto, no el aplicador del producto. Pero imagínense, era el mismo producto, pero en 2 presentaciones distintas. La presentación económica, que además para nosotros nos costaba exactamente igual una que la otra. El costo de fabricación era el mismo de uno y que de otro. ¿Qué hacen las empresas cuando un producto caro, entre comillas, no se vende? Crean un producto más económico y inmediatamente se hace un descreme, como se dice en el ambiente. Se separa el producto caro del producto económico. Y entonces la gente que no compraba ese producto caro, aunque lo pudiera pagar, ahora lo compra porque siente que es diferente, que no es del común denominador. Pero las personas que no podían pagar ese producto caro, hoy pueden comprar el económico que está más cercano a su bolsillo. Hay unos que compran por imagen y otros que compran
por dinero, por poder adquisitivo. Entonces hay que saber atacar. Era la misma empresa, era el mismo producto, tenía diferentes presentaciones, diferentes costos y se vendían igual. ¿Ok? Esto sucede no solamente en esta industria, sucede en las pinturas, sucede en los muebles. A veces el mismo mueble, nada más lo cambiamos de tienda y porque ya está en otra tienda, consideramos que vale más y pagamos más. Y es prácticamente el mismo mueble. Le pusieron un botón adicional o una franja, pero es prácticamente el mismo mueble. Bueno, son cosas a que el usuario que no conoce de mercadotecnia se expone. ¿Por qué? Cuando busca el querer ser más, cuando no busca el valor real de las cosas, sino el de la posición que le da tener esas cosas. Definiciones del nivel de precio. El nivel de precios es la magnitud alcanzada por los precios en términos generales. Decimos, mira, el nivel de un carro compacto es más o menos de tantos miles de pesos. Si se rebasa ese nivel, ya sentimos que nos quieren tomar el pelo. Entonces, todas las cosas tienen un nivel de precio que estamos dispuestos a pagar. Si ese nivel lo rebasamos, consideramos que nos quieren tomar el pelo. Si nos quieren vender un producto abajo de ese nivel, también consideramos que nos quieren tomar el pelo, porque o no es el producto, o es pirata, o es de contrabando, o es robado. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese nivel de precios, porque está fijo en la cabeza del consumidor. Entonces, como hemos visto, para fijar un precio, los ejemplos que acabo de dar, la mayoría eran de externos, más que internos. Aunque los factores internos también influyen, los externos juegan un papel preponderante en la fijación de precios. ¿Sí? Los factores externos son mercado, demanda, competencia, economía, etc. ¿Sí? Los factores internos que influyen en las decisiones sobre la fijación de precios son los objetivos de la mercadotecnia. Estas 4 P's son los objetivos de la mercadotecnia, estos. Y estos me van a ayudar internamente a determinar un precio, pero una parte, porque no todo va a ser en función de esas 4 P's. Viene también la supervivencia de la empresa. A veces la empresa basta con que venda todo lo que ya le está acumulando y le está haciendo gastar en inventarios a un precio de remate, o incluso hasta con pérdidas, para que fiscalmente se puedan recuperar. Y entonces son precios de supervivencia, a veces de maximizar las utilidades. Mira, queríamos venderlo en este nivel de precios, pero no se puede. Si lo vendemos en este nivel, podemos sacar todo, ya no lo volvemos a fabricar, pero además tenemos utilidades, en la maximización de las utilidades. También por liderazgo en un segmento de mercado. Si yo sé que puede llegar un nuevo producto a competir, puedo mantener una oferta, ¿sí? Una oferta durante una temporada para que ese producto no pueda entrar y todos sus esfuerzos se encaminen hacia otro mercado, hacia otra zona, o simplemente no entre. ¿Sí? También por calidad. Si mi producto tiene una calidad que el público, el consumidor, reconoce superior a la de las demás, está dispuesto, y eso es una experiencia propia, todo el consumidor está dispuesto a pagar un poco más si considera que tiene más calidad que los demás. ¿Cuánto más? Bueno, mi experiencia está entre un 5 y un 7% más. El consumidor, si percibe que la calidad de lo que se ofrece es superior a los demás, está dispuesto a pagar más. ¿Entre cuánto en promedio? Entre un 5 y un 7% más. Y bueno, pueden haber otros objetivos. Pueden decir, mi objetivo es vender siempre a precio bajo. Lo tenemos. Tenemos una cadena, Walmart, que dice precios bajos siempre. ¿Qué le promete al proveedor? Te prometo presencia. ¿Sí? El hecho de estar en un anaquel implica que la gente al llegar al anaquel va a ver tu producto, se va a acordar, lo va a memorizar y te prometo llenarte muchos anaqueles. Pero tú me tienes que prometer a cambio que el precio que van a conseguir aquí no lo van a tener en otro lado. Si me lo traen con un precio inferior, el mismo producto, les voy a devolver su dinero y a ti te lo voy a cobrar. Lo mismo hace Viana. Verdaderas tiendas de descuento. ¿Ok? Y además les dan un certificado que si ustedes consiguen el mismo producto a un precio inferior, les devuelven la diferencia. ¿Ok? Obviamente no se van a castigar ellos, van a castigar al proveedor
es la fuerza que tiene el consumidor sobre el proveedor. Ok, vamos a empezar con la estrategia de mercadotecnia. ¿Qué es la mezcla de la mercadotecnia? La estrategia de la mezcla de mercadotecnia. ¿Cómo vamos a fijar precios combinando estos 4 factores? Los costos. ¿Qué son los costos? ¿Cuánto me gasté para fabricar el producto? ¿Cuánto me gasto para mantener a los que fabricaron ese producto? Esos son costos de operación. ¿Cuánto me voy a gastar para que los vendedores salgan en sus carros, hagan llamadas telefónicas, visiten a los clientes, les hagan una invitación a la planta, los lleven a desayunar, a comer? Esos son costos de venta. ¿Y cuánto me cuesta toda mi planta para que se pueda vender este producto y que con este puro producto yo pueda mantener a toda mi organización? Estos son costos administrativos. Entonces los costos por lo menos deben cubrirse. Yo no puedo vender o fijar un precio por abajo de mis costos. Y ahora, ¿cuántos costos tenemos? En términos generales tenemos 2 costos fijos, ¿sí?, que no varían con el nivel de producción o de ventas. No tienen nada que ver si se vende o no se vende, si se produce o no se produce, yo los tengo que pagar, ¿sí?, sin importar qué se está produciendo o qué se está vendiendo. Uno de ellos es pagar renta, calefacción, intereses, sueldos, etcétera, etcétera, que no tienen absolutamente nada que ver, vendo o no vendo. El teléfono lo podemos volver un gasto fijo, aunque normalmente es variable, lo podemos mover como costo fijo si pagamos cantidades similares todos los meses. Los costos variables están en función directa de los niveles de producción. Permítanme hacer aquí una pequeña gráfica, que es la misma que tienen en su diapositiva, pero la voy a explicar porque ya vista en su totalidad, a veces pudiera confundir, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos cantidad. Podemos tener cantidad o podemos tener tiempo. Y esto es dinero. Vamos a suponer que yo abro una boutique y voy a vender alimentos orgánicos, ¿ok? Tengo una boutique de alimentos orgánicos, aunque suene raro, sí los hay, ¿ok? Y cuando yo la abro, yo tengo que pagar la renta, los costos de luz, teléfono, algunas cosas que sí son fijas, sueldos sobre todo, rentas y sueldos. Sin importar si yo venda o no, a través del tiempo, por eso es cantidad de días, yo tengo que pagar lo mismo. Si tengo que cerrar porque hubo influenza, yo tengo que seguir pagando la renta, venda o no venda. Entonces aquí ya tengo un costo. ¿Cuáles son mis costos variables? Cuando comienzo a vender, voy a pagar comisiones, voy a pagar luz, voy a pagar agua, voy a pagar electricidad, ya lo mencioné, teléfonos, y estos van variando en la medida que vaya pasando el tiempo. Estos son mis costos fijos. Estos que están aquí son mis costos variables. La suma de los dos a través del tiempo me da mi costo total. ¿Ok? Esos son los costos. Costos totales, sí, es la suma de mi costo fijo, más mi costo variable. ¿Ok? Pero ahí hay una tercera línea. Aquí no he vendido nada, ni un cacahuate. Aquí comienzo a vender. En este punto que está aquí, que ahí todavía no lo tenemos dibujado, es el punto en que lo que yo ya he vendido es exactamente igual a mis costos fijos más mis costos variables. Este punto se le conoce como punto de equilibrio, ¿sí? Yo en este momento digo, ¿saben qué? Ya no pierdo, tampoco gano. Y aquí yo puedo decidir si vale la pena el esfuerzo o mejor ahí muere. Me está saliendo muy caro llegar a mi punto de equilibrio. Mi punto de equilibrio me indica que no tengo ni pérdidas ni ganancias. Mis costos fijos y mis costos variables son exactamente igual a mi ingreso por ventas. Pero lo importante es reconocer que hay costos que venda o no, produzca o no, tengo que pagar. Entre ellos están los sueldos y está la renta del local si no es mío.
¿sí? Y los variables implican lo mismo, pero ya van en función de la producción. Si tengo vendedores que antes no tenía, pues ahora voy a tener que pagar más teléfono, voy a tener que pagar gasolina si le pago las gasolinas a ellos, ¿ok? Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, todo lo que está abajo de esta línea, ¿sí?, son pérdidas. Entre mi línea de ventas, esta línea que está aquí, y mi línea de costos, esto que está aquí son pérdidas. Siempre cuando empezamos con un producto, empezamos no perdiendo, sino ganando menos, hasta que alcanzamos el punto de equilibrio. Todo lo que está aquí, arriba de mi costo total, ¿sí?, ¿verdad? Esto son ganancias. Si se fijan, cuando esta línea, debía usar otros colores, pero too late, demasiado tarde. ¿Sí? Mi línea azul me va a representar, esta línea me va a representar mi venta, la voy a remarcar, así aunque se vea un poco fea. ¿Sí? Si mi línea de venta está por arriba de mi suma de costos totales y costos de los costos totales, si está abajo de mis costos totales, que es esta suma, tengo pérdidas. Si mis ventas están por arriba de mi suma de costos fijos y costos variables, que es esta, tengo ganancias. Así puedo fijar el nivel de precios. En su diapositiva que tienen ahí, en vez de cantidades, aquí dice unidades. Entonces, cantidad de tiempo o cantidad de producto. ¿Ok? Y el precio. Entonces, en la medida que yo vendo más, voy a tender a tener ganancias, si vendo bien. Por eso es importante hacer un análisis de costos. Yo no puedo salir a vender un producto por abajo de la suma de mis costos fijos y variables o de mi costo total. ¿Ok? También podemos definir, con base en lo anterior, niveles de precio. Voy a borrar esta gráfica y vamos a hacer otra. Espero que vayan entendiendo, ¿no? No es muy complicado, pero hay que tener cuidado nada más. Imagínense que esta es mi línea de precios, ¿sí? Y aquí tengo precio, siempre la de arriba es precio, y esto va a ser la percepción de la calidad de mi cliente. Y tengo esta línea imaginaria. Y tengo un producto, el producto 1 que se encuentra aquí, este es el producto 1, y este es el producto 2 que se encuentra aquí. ¿Qué me dice esta gráfica? Me dice esta gráfica que el producto 1 en precio tiene más precio que el producto 2, pero en calidad también tiene mayor calidad que el producto 2. Eso es lo que me está diciendo esto. Entonces, si mi cliente percibe que este producto tiene más calidad que este, puede valer más. ¿Por qué? Porque el cliente lo percibe. ¿Sí? Ah, pero hay problemas. ¿Dónde comienzan los problemas? Ahora vamos a empezar con los problemas con el producto, ¿verdad? El producto número 3. Y vamos a poner aquí que aquí está el número 3. Este producto tiene menos precio, que el producto 2, que el producto 1. Ah, pero también tiene menos calidad. Pero cuidado, porque sí hay una línea imaginaria que el consumidor sí detecta. Sí, mira, tiene menos calidad, pero el precio se me hace que está muy alto. Se me hace que tiene muy poca calidad para lo que lo están cobrando. Creo que no vale tanto. Hay restaurantes así, que ustedes van, cuesta muchísimo y después de la comida dicen, pues estoy pagando mucho lujo, pero yo vine a comer y la comida no me satisfizo. Se me hace que está demasiado caro para lo que ofrece. La gente lo dice, nosotros lo decimos, ¿ok? Y tenemos, por otro lado, este punto, que es muy difícil de lograr. Este es un punto que si nos colocamos bien, le pegamos al cliente, le pegamos a los competidores y nos ganamos al cliente. ¿En qué consiste este punto? Este que está aquí, este 2, lo voy a pasar aquí abajito para que no estorbe. Eso es lo que dice su gráfica.
Justamente eso es lo que pretende explicar la gráfica que tienen ahí. Este es un producto que es más caro que el más barato. También es más barato que el que es muchísimo más caro. Pero ¿qué creen? Que su calidad cuesta más que este, pero tiene mucho más calidad que este. Este cuesta menos que este, bastante menos, pero su calidad no es tan mala. A veces nos conviene mejor estar en este punto que en este. Este definitivamente nos saca de la partida. Si el cliente supone, percibe que el producto es muy caro para la calidad que ofrece con respecto a lo que hay en el mercado, está fuera del mercado. Es preferible que piense, oye, pues es muy bueno. Así entró Casio al mercado, así entró Timex, ofreciendo un precio considerablemente bajo con una mayor calidad. ¿Ok? El consumidor sí lo percibe. Entonces podemos tener precios muy altos, precio alto, precio promedio, precio bajo, precio muy bajo. Vamos a pasar a la siguiente. También tenemos precios de soporte y resistencia. Voy a dejar un momento ahí la gráfica. ¿Qué es un precio de soporte o de resistencia? Un precio de resistencia es aquel que ya no le podemos subir más porque corremos el riesgo de perder al mercado. Y un precio de soporte es un precio que no le debemos de bajar más porque quebramos, perdemos dinero. ¿Sí? Por eso me esperé un poquito antes de mover la diapositiva para que lo veamos gráficamente. ¿A qué se refiere esto de precio de resistencia y precio de soporte? Aquí los tenemos muy bien en su gráfica. Voy a borrar esta que tengo aquí, voy a procurar mantener la misma. ¿Sí? Y aquí ya no tiene que ver con calidad, sino con tiempo. Aquí es tiempo. ¿Qué sucede a través del tiempo? Los precios tienden a subir, ¿sí? Nunca a bajar. Y van por así, vamos a imaginarnos que está así, y estos son muchos años. ¿Sí? Cada vez, pero lo voy a poner con más marca para que se note. ¿Sí? Como lo tenemos en su gráfica, no me salió tan bien. ¿Sí? A veces tenemos que bajar el precio para volverlo a subir. Aquí estoy exagerando. ¿Ok? Bien. Hay momentos en la vida de un producto que por más que yo le quiera subir, no debo hacerlo, porque si no me salgo del mercado. Este es un precio de resistencia. No le puedo subir más. Si le subo más, me dejan de comprar. Ya estoy en lo máximo que lo puedo vender. ¿Qué tengo que hacer para mantener este precio? Apretar a mi proveedor, decirle, oye, échame la mano, no estoy aguantando, están las cosas muy difíciles. Y por el otro lado, también tenemos el precio de resistencia, de soporte. ¿Por qué se llama de soporte? Porque los puntos altos es donde se resiste a subirse más. No el dueño, el mercado. Me lo subes, te dejo de comprar. ¿Sí? Pero aquí, el punto de resistencia lo va a determinar el consumidor hasta dónde es capaz de pagar por nuestro producto. El S, el de soporte, es hasta dónde aguanto yo. Entonces, yo como proveedor, el R lo va a determinar el consumidor. Si me subes más de esto, ya no te compro. Y el S lo va a determinar el productor. Si te lo bajo de esto, el que ya no va a soportar soy yo. Entonces, hay precios de cobertura que pueden ser de resistencia o de soporte. Esto se maneja mucho en la bolsa de valores, más que en el mercado comercial, ¿sí? Y esto tiene que ver con el índice de precios y cotizaciones. ¿En cuánto estás cotizando mi mercado? ¿Cuánto crees que vale mi mercado para ti? Pero tiene que ver con los precios que le estamos dando al consumidor y con el precio que tiene su productor o su vendedor de acciones en este caso. Una gráfica muy bonita. Costos de producción. ¿Sí? Tenemos unidades producidas, tenemos costos por unidad y precios por unidad. Y entonces fíjense que tenemos otra serie de curvas más. ¿Sí? Esto es más para producción que para mercadotecnia, pero el de mercadotecnia lo tiene que saber, lo tiene que conocer. Observen, yo tengo otra vez mi línea, mi bisectriz, ¿sí?
Y algunos de ustedes me van a decir, me puse a estudiar administración porque no me gustaban las matemáticas. Se equivocaron, aquí hay muchas matemáticas. Entonces tengo el precio 1. Aquí está. Este es mi precio 1. Y se me ocurre bajar el precio. ¡Wow! ¿Sí? Aquí es cantidad 1 y aquí va a ser, entonces, costos de unidad vendidas 1. Y tengo también un precio 2 y esta va a ser mi cantidad 2 y este va a ser, aquí ya no tiene que ver tiempo, es con demanda. O sea, la demanda es cuánto me están comprando, cuánto me pueden comprar. Tengo demanda real y tengo demanda potencial. Mi demanda real es lo que realmente me están comprando, la potencial es cuántos más pudieran comprar mi producto. Ok, ¿qué sucede? Pues que tenemos curvas de demanda y que a lo mejor mi curva de demanda anda en este sentido. Y aquí cuando bajo el precio, también mi curva de demanda. Quiere decir que para este precio yo tengo un nivel de compradores, para este precio yo tengo un nivel de compradores. Ojalá el mercado se comportara así, pero no sucede así, no es como nosotros lo dibujamos, porque a veces el mercado se comporta de otra manera, se comporta así. ¿Y qué me dice esto? Que fíjense, me dice que si yo bajo el precio sustancialmente, a lo mejor mi demanda baja en proporción, ni aumenta ni disminuye. Entonces debo de tener mucho cuidado con cuando bajo yo un precio, porque no me implica que necesariamente voy a vender más. ¿Por qué razón? Porque el precio en la mente del consumidor también juega, y a veces un precio muy bajo le da la sensación o la perspectiva de que no es bueno. ¿Ok? Pasemos a la siguiente gráfica. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues la cobertura de precios. Si mi precio aumenta, puede ser que aumente mi demanda simplemente por el hecho de que está aumentando de precio, voy a comprar más antes de que suba a un lugar en donde ya no lo puedo comprar. Pero si los precios bajan, pues también puede implicar que ya no te lo compre, pues está barato, mejor me espero, va a estar barato, lo puedo comprar en cualquier momento. No sucede. Mira, vi esta blusa en 50 pesos. Uy, pues cómprate unas 3. No, vengo luego. Porque en el mercado la situación está estable. Salvo que hubiera una crisis, entonces lo compraré inmediatamente. Las fuerzas externas del mercado van a obligar a que el consumidor actúe de una manera o de otra. ¿Qué nos pasó hace unos meses en México? Se tenía el gran miedo de un enorme desempleo, de una caída del peso terrible, y la gente dejó de comprar. Si la gente deja de comprar, porque hay que ahorrar para tiempos difíciles, pues ya no ingresa dinero a las empresas. Si ya no ingresa dinero a las empresas, se para la producción, porque no podemos estar produciendo sin que se venda. Si se para la producción, los obreros comienzan a perder trabajo, y eso que temíamos, nosotros con nuestra actitud de no comprar, porque vienen tiempos peores, nosotros la generamos. ¿Se dan cuenta? Nuestra misma actitud de protegernos para el futuro acercó el futuro, hace que nos alcance. Y entonces dejamos de gastar, aún teniendo dinero, porque tememos que va a haber una fuerte crisis financiera. ¿Ok? Hace pocos días Carlos Slim dijo, este es buen momento de invertir. No lo dijo el presidente, no lo dijo ningún partido político, no lo dijo ningún periodista, lo dice uno de los hombres más ricos del mundo. Hay que invertir en México. El buen empresario mexicano se queda en México, cree en México y trabaja por México. Y ahorita es muy buen momento de empezar a trabajar ya por México, hay que invertir en México. Y lo dice uno de los hombres más ricos del mundo. A lo mejor tiene razón. Y él no es político, él va tras la lana. Y si dice que este es el mejor momento para que los empresarios se pongan a invertir, pues seguramente tendrá razón. ¿Ok? Bueno, a veces tenemos programas de crédito, a veces tenemos programas de operaciones transparentes, a veces tenemos operaciones de entrega y ágil y oportuna de precios. Cuando hay estabilidad de precios,
Y aunque no lo parezca en estas situaciones económicas de crisis, en los últimos años en México hemos tenido una estabilidad. Lo sabemos quienes vivimos la no estabilidad, ¿sí? Por ejemplo, podemos seguir comprando carros a muy altos créditos, mejor dicho, mucho tiempo de crédito. Y es más, lo podemos pagar hasta con nuestra tarjeta, a meses y sin intereses. Eso me da la señal de que hay una cierta estabilidad o una tendencia a la estabilidad. Cuando esos plazos se reduzcan, debería yo de preocuparme. Mientras permanezcan, no hay problema. Puedo adquirir una casa con enganches muy bajos. Incluso me puedo hacer de un auto con 10,000 pesos de enganche y pagando los demás en mensualidades hasta de 3 años, ¿sí? Y en mensualidades fijas. Entonces, eso me da una estabilidad de precios. Supongan que un individuo tiene un salario mensual de 7,200 pesos. ¿Por qué 7,200? Porque se me ocurrió. No lo saqué de ningún lado. Y con eso compra un determinado número de productos. Si después de un año sigue comprando los mismos productos, quiere decir que tiene una estabilidad de precios. Si tuviera que comprar menos, significa que los precios se han elevado. De esa manera, muy sencillamente lo podemos medir. ¿Quiénes son los expertos, especialistas en economía en nuestras casas? Pues la esposa, la mamá, la que hace las compras. Son las que dicen, ya subió todo. O mira, está muy barato, por eso voy a comprar en tal lugar. En nuestro país, la estabilidad de precios se entiende como el mantenimiento de las tasas de inflación positivas, pero de un solo dígito anual. Y esto es muy importante para el país. Tenemos una barrera mental que si la inflación se va a 2 dígitos, así sea del 10%, nos vamos a poner como locos. ¿Por qué razón? Porque tuvimos inflaciones de 3 dígitos. Ya hace muchos años, afortunadamente, que la mayoría de ustedes ni se enteró. Espero que ninguno. Entonces, es muy importante para el país mantener la economía en un dígito. ¿Por qué? La inflación no es necesariamente mala. Un poquito de presión nos obliga a trabajar mejor. Pero nuestros socios comerciales, y en este caso nuestro socio comercial más importante, que son los Estados Unidos, tienen inflaciones de un dígito, de 3%, de 4%. Entonces, es conveniente estar en situación económicamente similar en cuanto a inflación, ¿verdad? Para poder competir con ellos, para poder seguir vendiéndole nuestros bienes, productos y servicios. Si no, nos quedaríamos fuera del mercado, ¿sí? En economía, entonces, se entiende por proceso inflacionario un aumento generalizado de los precios. A veces el que aumente el café y que aumente el tomate no es un aumento generalizado. Las amas de casas no lo entienden. Ya me volvieron a subir el café. Ya me volvieron. Sí, pero hay productos que no impactan en la economía familiar. El problema es cuando todos los productos de la economía familiar se comienzan a impactar. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo leemos estas señales. Un proceso inflacionario es en todos los precios. 2 ramas de la economía que debemos de usar como determinante para ver cuál es la estabilidad de precios en nuestro país. Una es la automotriz. Si se están vendiendo carros y hay facilidades para comprarlos, nuestra economía está sana. Hoy en México tenemos facilidades para comprar autos, pero no se están vendiendo, ¿sí? Porque hay un temor. Por otro lado, la industria de la construcción. Si vemos que no el gobierno, la iniciativa privada construye edificios, etcétera, entonces va a haber una estabilidad de precios. Hoy en día, con un enganche muy bajo, podemos hacernos de un departamentito o de una casa muy pequeña y con intereses que podemos pagar y a plazos que podemos pagar, 15, 20 años, ¿sí? Pero no se están vendiendo. ¿Por qué? Porque hay miedo. Entonces, ese miedo generalizado, porque las noticias impactan, crisis, inflación, pues nos mantiene estáticos, pero no hacemos que la economía se mueva, porque no estamos consumiendo. Entonces, hay que leer muy bien las señales, ¿ok? Pero las 2 industrias importantes, aunque han caído sus ventas, siguen funcionando y siguen dando plazos y siguen dando facilidades, tanto para adquirir vehículos como para adquirir casas o inmuebles, ¿sí? Entonces, en la formación de precios, uno de los elementos más importantes son las expectativas. Es decir, ¿qué espera la gente que va a pasar con los precios en el futuro? Si piensa que el precio va a estar estable,
no compra. Lo puede comprar hoy, mañana o pasado, porque el precio no se va a mover. No me tengo que apurar, mejor ahorro para tener el dinero. Pero si piensa que las cosas se pueden disparar, comienzan a hacer compras sobre todo de bienes necesarios. ¿Por qué? Antes de que salga más caro. Mi recomendación, señores, hoy es buen momento para comprar casas. Hoy es buen momento para comprar carros. Hoy. ¿Por qué? Porque las tasas de interés están bajas. ¿Sí? Y hay que invertir cuando están llegando los precios a sus precios de soporte, porque después van para arriba. ¿Ok? Entonces, hay que leer muy bien las señales que hay en el mercado. ¿All right? Y estas señales, al menos en México, se han mantenido durante mucho tiempo. Creo que en ese sentido no se ha manejado tan mal. Nada más hay que tener mucho cuidado y leer las señales. Ustedes ahora ya saben qué buscar, ¿sí? Cuando se habla de una hiperinflación, es una inflación más que elevada. Según el economista Philip Kagan, cuando la tasa de inflación mensual supera los 50% anuales, entonces ya estamos hablando de una hiperinflación. En México lo superamos hace varios años, afortunadamente, y hoy en día la tenemos de un solo dígito, y se ha luchado y se ha procurado mantenerla ahí. ¿Ok? En diversos países latinoamericanos han llegado a tasas hasta de 400% anuales. ¿Sí? Me sucedió a mí algún viaje que hice a la Argentina, en donde cuando entré el hotel me costaba una cosa y cuando salí y estuve 2 semanas ya me cobraba más caro. Obviamente llevaba yo dólares y no cambié por pesos argentinos. Pero también me pasó una cosa curiosa en aquella época, me aceptaban mi moneda mexicana. Les estoy hablando allá por el 2003, 2002. Podía yo pagar con pesos mexicanos, había un mercado negro de pesos mexicanos, porque en ese tiempo consideraban los argentinos que el peso mexicano, ya desde entonces no he vuelto a ir a Argentina por cuestiones de trabajo, además está muy lejos, pero me aceptaba, podía yo pagar con pesos mexicanos porque consideraban que era una moneda muy estable y que hay muchos argentinos, había relación pues, que podían ellos hacer el canje de pesos por dólares, no había ningún problema. Entonces fíjense nada más qué cosas, ¿sí? Es la primera vez en mi vida que me sucede que me aceptan mis pesos en un país que maneja otro tipo de moneda. Pero sí, el hotel cuando llegaba tenía un costo y cuando dejé el hotel ya tenía otro. Y 2 semanas. Así de feo estaba la inflación. ¿Sí? Pero era un muy buen momento para ir a visitar Argentina. ¿Ok? Estaba económico. Hoy en día ya se estabilizaron, ¿verdad? Pero imagínense tener inflaciones hasta de 400%. Chile también hace muchos años las tuvo y tenía los precios indexados, es decir, más que un precio era un índice. Y ese índice lo comparaban con otro valor y entonces ya sacaba uno el precio al que se debería de pagar cualquier bien o servicio. Y las tarjetas de crédito pues simplemente no tenían validez, ¿sí? En otros países y otros periodos históricos se han conocido también procesos inflacionarios extraordinarios. El más estudiado de todos fue el que sufrió Alemania tras la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? En el 22 de julio de 1923, el corresponsal del London Daily Mail en Berlín contaba en un despacho: he quedado sorprendido al descubrir hoy que había que pagar 24,000 marcos por un bocadillo de jamón que ayer en el mismo café solo costaba 14,000. O sea, tiempos así sí los hubo, no es ficción. ¿Sí? O sea, se incrementó un 71.4% de un día a otro, en 1923. Fueron épocas de grandes crisis económicas, personas que se suicidaban al perder todo su patrimonio. Asimismo añadió que aumentaban los salarios y que el salario de un ministro del gabinete había pasado de 23,000 marcos hacía unos días a 32,000, el 39.1% de incremento. Hoy en día es muy fácil pedir un incremento de sueldo, pero para aquellos que vivimos las épocas en que se nos incrementaban 40%, 50%, 30%, un 3, un 4 o un 5% comparado con aquel tiempo, se nos hace poco. Pero créanmelo, es mejor. Es mejor tener pequeñas inflaciones que tener las grandes hiperinflaciones que vivimos en nuestro país hace ya algunos años, a finales de los 80.
¿sí? Entonces, nosotros, como estudiantes de administración, y cuando vemos el área de mercadotecnia, veamos que en la mercadotecnia hay 4 variables fundamentales que forman el marketing mix. Esas 4 variables fundamentales son precio, plaza, promoción, ¿verdad? Y producto. Ahora bien, no las dije en orden, pero son esas 4. Cuando fijamos un precio, no nos podemos olvidar del mercado externo, de la parte externa, de lo que nos rodea, del ambiente. Y tenemos rivales, tenemos proveedores, tenemos el consumidor que puede ser un gran aliado o un excelente enemigo nuestro. Tenemos los negocios nuevos que están por entrar, los nuevos productos que están por entrar a nuestro mercado, y tenemos también los productos que pueden reemplazar, sustituir, desaparecer al nuestro. Entonces, todos estos elementos juegan a la hora de fijar un precio. También existe la oferta y la demanda. Esto lo vamos a ver en otra sesión, en la siguiente, ¿sí? Pero quítense el miedo de los números, quítense el miedo de la aritmética, quítense el miedo de las gráficas, ¿verdad? Para estudiar los precios. Es importante hacerlo si queremos tener éxito. Es importante saber cómo se fija un precio. Como se puede apreciar, no importa cuánto se incremente el salario, por lo que acabo yo de platicar, por lo que acaban de ver en sus diapositivas, nunca van a alcanzar a los precios. Lo más importante es tener precios estables. Mientras el precio esté estable, se generan empleos, y con más empleos se mejora el poder adquisitivo de las personas. No es aumentando los salarios como se logra ganar la batalla, es aumentando el empleo, ¿sí? Desafortunadamente, para la mercadotecnia de una organización, la estabilidad de los precios depende más de factores macroeconómicos que de un esfuerzo propio de la organización. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues analizar bien nuestros precios para saber qué precio con qué precio debemos de salir al mercado. ¿Cuál es mi experiencia? Mi experiencia es tener una mezcla de precios, vender por volumen, ¿sí? Al cliente que me compre más, vale la pena premiarlo con un mejor precio. Si yo soy el revendedor, tengo que ganarme la lealtad de mi cliente. Y la lealtad de mi cliente no la gano con descuentos, porque eso lo hacen todos. Tengo que por el mismo precio darle algo más que los demás no hacen. Y hay que recordar los tres elementos de la competencia, ¿verdad? De la competitividad, la ventaja competitiva. Déjenme colocarme aquí. Ventaja competitiva, competitiva. Esta también la dice Michael Porter. Y recordémosla. Liderazgo en costos, por algo será. Liderazgo en costos. La número 2 es diferenciación. Y la número 3 es enfoque. Rápidamente las explico antes de despedirnos. Liderazgo en costos. El que tiene el costo más bajo fija el precio. Diferenciación, y es la parte más difícil. Diferenciación es que haciendo lo mismo que otros competidores, el público lo perciba diferente, perciba que hay algo más, que hay algo mejor. Y el enfoque es concentrarme en el mercado que estoy atendiendo antes de probar en otros mercados. Mantener el control total sobre los mercados con los que yo estoy trabajando. ¿Sí? Nunca olvidemos entonces los 3 elementos de la ventaja competitiva, pero yo les invito a poner especial atención en el segundo, en la diferenciación. El precio puede ser un factor de diferenciación, unos cuantos pesos arriba o abajo pueden ser la diferencia entre ganar o perder clientes. Entonces, revisen muy bien sus diapositivas, hagan muy bien su trabajo, sus actividades, llamen a su asesor en caso de dudas. Y bueno, pues nos vemos la próxima sesión. Que tengan un buen descanso. Hasta pronto.